Carlos Barragán, buenos días. Hola, ¿qué tal, Juan Camilo? Bueno, don Carlos, amanecimos con una historia tremenda. Afortunadamente una historia que hasta ahora tiene un buen desarrollo para su familia. Esta historia de los 5 niños que buscaban ser reclutados por las disidencias de Calarcá, exactamente por alias Morocha y alias Urias Perdomo, niños que escaparon hacia la selva después de que a sus padres los secuestraron. Los padres, después de 9 días de cautiverio, lograron escapar del secuestro, llegaron hacia una base militar y avisarles a sus hijos que los iban a reclutar y que por eso escaparan. Hoy las fuerzas militares los extrae de la selva y ya se encuentran sanos y salvos, don Carlos. Es una buena noticia, Juan Camilo, señala usted, para esta familia del departamento del Caquetá, de Cartagena del Chairá, pero es lamentable para los registros del país. Solamente en el año 2024 la ONU ya hablaba de 400 casos, pero las organizaciones, por ejemplo, la feminista Vamos Mujeres, que trabaja en el departamento de Antioquia, advierte que este es un subregistro muy bajo, que se podría multiplicar hasta por 3 y por 4 de lo que realmente sucede en el país, siendo Antioquia, el departamento del Cauca, los lugares en donde más reclutamiento forzado se está haciendo de menores de edad. Algo que había desaparecido, Juan Camilo, o se había, digamos que, neutralizado después de la firma de los acuerdos de La Habana. Pues bien, el incremento no solamente de la presencia de grupos armados guerrilleros, sino también de unidades criminales como el Clan del Golfo, ha hecho que este ejercicio realmente rechazable y deplorable del reclutamiento de menores se esté disparando en el país. Nos alegramos mucho por las personas del Caquetá, nos alegramos por el gobernador que le puso el hombro, la fe y el entusiasmo para recuperar a estos niños y por esa familia, pero el drama es realmente muy preocupante en el país. Aquí hay, y que eso lo pone bien, don Carlos, sobre la mesa el fenómeno de reclutamiento, pero al mismo tiempo como este fenómeno ha tocado no solo esta familia, sino también múltiples familias en el departamento. Lo decía el mismo gobernador, que ya saben inclusive un protocolo de conducta de lo que tienen que hacer frente a una amenaza de reclutamiento, y es sacar a los niños hacia la cabecera municipal para evitar que estos grupos se los lleven. Pero también un tema preocupante, don Carlos, es la magnitud, la dimensión como estos grupos se han fortalecido a cuestas de una paz total, una ley de paz total y de un nombre, una tacha que les han puesto de ser gestores de paz. Patentes de corso, dicen algunos, para delinquir. Juan Camilo, me preocupa mucho otro aspecto en este tema, y lo hablábamos antes de entrar al aire. O sea, otro ladrillito más para el señor Calarcá, a sus, digamos que a sus andanzas y a lo que ha podido revelar la unidad investigativa de Noticias Caracol, que tienen que ver con este hombre. Hay que agregarle este otro hecho, porque detrás de el frustrado secuestro de estos menores, de los trabajos forzados a los que obligaron a esta familia, a esta pareja en el departamento del Caquetá, dicen, están las disidencias de alias Calarcá, el señor Urias y la señora, ¿cómo es que le dice usted? ¿La Urias Perdomo y alias Morocha. La Morocha. Personas que están haciendo y deshaciendo en esta zona del país, y que también están ejerciendo el mismo control y las mismas actividades al margen de la ley en Antioquia y en el Cauca. Van a ver ustedes, en segundos vamos a hablar con el general Edilberto Cortés, que es el comandante de la 6ª División del Ejército, que estuvo a cargo del rescate de los niños. Estas son algunas fotografías de los niños, cómo permanecían precisamente resguardados en la selva. Tenía la mayor un celular donde se comunicaba permanentemente con las fuerzas militares, y es a través de este dispositivo móvil como logran llegar al rescate de los niños. Sobre el mismo habló hace segundos el ministro de Defensa. Logramos rescatar a 5 menores de edad y a una mujer, todos miembros de una misma familia, que estaban siendo amenazados por una estructura criminal de las disidencias de alias Calarcá, en zona selvática de Cartagena del Chairá. Durante toda la noche, valientes militares, acompañados de nuestra Fuerza Aeroespacial Colombiana, llegaron
a lo profundo de la selva y los rescataron y en este momento se encuentran sanos y a salvo. Nosotros, como Ministerio de Defensa, respetamos y acompañamos los procesos de diálogo, pero eso no significa que no debamos proteger la vida o que no debamos combatir el crimen. Por los responsables de este acto criminal, una pareja de alias Urias Perdomo y alias La Morocha, hay una recompensa de hasta 400 y 200 millones de pesos respectivamente por información que nos permita llevarlos a la justicia. No existirá ningún lugar donde esos criminales se puedan esconder del Estado colombiano. Que aquí el general Edilberto Cortés también lo que estaba diciendo es, nos harían un poquito la vida más fácil si seguramente las órdenes de captura estarían vigentes, ¿no? Hoy recordemos, aunque ustedes no lo crean, qué pena, toca aclararlo, ¿no? Pues, son gestores de paz. Exactamente, y no tienen una orden de captura vigente. El Estado se encuentra en la pelea de ordenarles emitir estas órdenes de captura ante estos delincuentes que hacen semejantes barbaries. El ministro de Defensa, que es un hombre especialista, Juan Camilo, en estas actividades de rescate de menores. Él fue el que lideró el rescate de los hermanitos Mutucuy en ese accidente que se presentó aéreo grave y que se temía que los niños estuvieran en poder de estos grupos alzados en armas. Pero el hecho que usted relata es el que realmente preocupa. Detrás de esa cortina de la paz total existen estructuras que todo el país sabe y conoce a través de informes periodísticos de la misma Fiscalía, continúan delinquiendo, pero no pasa absolutamente nada, no se ejecutan esas órdenes de captura. El ministro de Defensa hace unas 24 horas en el programa de Hora 20 de Caracol decía: estoy de acuerdo con que tenemos que ponerle la lupa a Calarcá y que esas actividades que está desarrollando este hombre pues tienen que ser judicializadas, pero es una decisión del presidente de la República. Que va a reunirse en los próximos días para tocar este tema de alias Calarcá. La verdad yo no sé qué necesitan definir en una reunión, don Carlos, cuando ya los hechos están más que expuestos, ¿no? Lo que las múltiples denuncias, pero también las múltiples investigaciones y extorsiones e investigaciones también, don Carlos, que hay en contra de alias Calarcá, cada una de ellas reveladas por la Unidad Investigativa de Noticias Caracol, donde al final, antes de ayer, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, termina confirmándolas, corroborando precisamente las investigaciones de esta unidad investigativa y además diciendo que hay un hecho particular que les preocupa y es la orden de asesinar a un líder social aparentemente, presuntamente emitida. Hay chats donde reposan estas pruebas por alias Calarcá dio la orden de asesinar a este líder social. Bueno, ahí está entonces el tema del reclutamiento, es un tema preocupante, es una tremenda historia la que nos hemos relatado durante toda la mañana. Son 6 los hermanos rescatados, me dice aquí, está escribiéndonos. 5 hermanos y un mayor de edad, sí señor. 5 hermanos y un mayor de edad. Vea pues, no, Juan Camilo, esto sí es repudiable total. ¿Y el segundo tema? Y el segundo tema, Teresita Aya se une a esta discusión. Teresita, buenos días. Juan Camilo, buenos días. Carlos, buenos días. Teresita. Bueno, vamos a hablar, Teresita, ¿por qué resulta Artemis II tan relevante e importante en este momento? Teresita, adelante. Bueno, Juan Camilo, Carlos, es un tema además de fascinante, lo que es la carrera espacial. Artemis II es el regreso del hombre a la exploración del espacio, porque esta vez no van a alunizar, no se va a bajar nadie a caminar por la Luna, pero es el regreso a esa exploración del espacio. Es una misión que va a llevar el hombre además muy lejos, 4.400 kilómetros más lejos
de lo que fuera cualquiera de los viajes de Apolo o de las misiones soviéticas, rusas, chinas que ha habido. Lo va a llevar 4.400 kilómetros más lejos y van a ser los 4 seres humanos que más lejos han estado de la Tierra en la historia de la humanidad. Entonces, es fascinante ver cómo se vuelve a la exploración del espacio. Claro. Vamos a escuchar a la directora de la misión. Tenemos una oportunidad inmensa de enviar a nuestra tripulación más lejos que nadie. Es un momento increíble para la generación Artemis. Ahí estaba entonces la directora de la misión. Don Carlos, como marcaba Teresita, un acontecimiento histórico. La cifra de inversión es astronómica también, ¿no? 93.000 millones de dólares ha costado Artemis. Es tremenda. Don Carlos. Teresita, la pregunta que se hacen algunos televidentes y algunos ignorantes del tema como yo es si pensábamos que realmente la carrera espacial iba mucho más allá, que habíamos tenido ya satélites puestos al servicio de la humanidad, pues todos pensábamos que la Luna era aquí a la vuelta nada más y que volver a tener una operación de la NASA allí, pues realmente no era tan importante, pero lo valioso realmente lo acaba de decir ella y es la distancia en que vamos a colocar hombres del planeta. Es una distancia importante, Carlos. Y no solo eso, es volver más de 50 años después. Recordemos que el primer alunizaje, y yo sé que Carlos sabe mucho del tema del Apolo 11, fue ya hace el año 69, es decir, estamos hablando de 57 casi años. Son muchos los años que han pasado y uno se pregunta por qué en 57 años no volvimos a la Luna. Sí hubo varias misiones, hubo 6 alunizajes en total por parte de Estados Unidos y los proyectos Apolo, pero frenaron a principios de los años 70 y después de eso no se había vuelto a la Luna. Habían dicho, no, ahora el siguiente paso es Marte, pero cambiaron de cohetes, la fabricación de los cohetes, los transbordadores y crearon toda clase de estaciones espaciales como para pensar que de ahí se podría salir a explorar el espacio. Y hasta ahora que se vuelve a pensar en ese tema, es importante Artemis. ¿Por qué? Porque cuando finalmente lleguen a la Luna el año entrante o en 2 años, van a crear lo que quieren, es un trampolín desde la Luna para ahí sí explorar el resto de la Vía Láctea y del universo. Habrá una de las astronautas, precisamente de la NASA, y esto fue lo que relató. Escuchemos. Es un trampolín hacia Marte, donde podríamos tener la mayor probabilidad de encontrar pruebas de vida pasada. Pero también es una piedra roseta para entender cómo se forman otros sistemas solares. Bueno, ahí estaba. Teresita, usted ha preparado unas gráficas bien interesantes. Vamos a ver el recorrido de Artemis 2, ¿no? Esta gráfica es bien interesante, miremosla. Muestra el 8. Ahí lo importante de eso es ver la parte oscura de la Luna, Juan Camilo. Nosotros estamos acostumbrados a ver la Luna no rota. Entonces siempre vemos la misma cara de la Luna y esto ha sido por milenios que la hemos visto. Ahora vamos a empezar a explorar. Se ha viajado detrás de la Luna, pero esta vez se van a quedar un rato mirando donde está esa flechita verde detrás de la Luna. ¿Qué hay detrás de la Luna? A lo mejor desde ahí puede hacerse ese trampolín, a lo mejor es más plano, es más fácil llegarle. No lo vemos desde acá, pero ellos van a tener una visión de la Luna espectacular y van a ver el amanecer de la Tierra, por ponerlo de alguna manera, desde atrás de la Luna. Esas fotos hay que esperarlas, van a ser muy bonitas. Exactamente, las imágenes, por supuesto. Y también, pero quiero quedarme aquí a anotar una cosa. Múltiples propósitos tiene también esta misión, ¿no? Ese trampolín también para mirar si hay vida en otros planetas, pero el tema de los recursos naturales, Teresita, una investigación exhaustiva también que ha hecho la NASA y que ha metido dentro de los objetivos de Artemis 2, además de la inversión infinita que ha hecho, ¿no? Sí, tal vez si uno le preguntara a Estados Unidos hoy el interés en minerales críticos y tierras raras que pueda haber en la Luna y en los demás planetas es muy importante, pero hay uno que no es raro, pero sí es crítico, Juan Camilo, y es el agua. Y se dice que hay cristales de agua, por ejemplo, en Marte,
y eso podría ser clave para la supervivencia del ser humano el día de mañana. Exactamente, 9:20 minutos de la mañana. ¿Qué tal le parece la gráfica, don Carlos? No, bellísimo, un 8 maravilloso lo que van a hacer allí. Exacto. Teresita, la pregunta que a veces uno se podría hacer es, así como vamos a seguir en pocos meses ese campeonato mundial de fútbol, desde todos los lugares del mundo, esto va a ser prácticamente una transmisión en directo la que tendremos de la NASA permanentemente de esta misión. Tendremos reportes en el mundo entero, casi en tiempo real, lo podríamos estar viendo. Sí, y ya están todos los periodistas, además del canal de la NASA, listos apostándole al despegue. Mañana, Sí. 6:24 de la tarde, hora de Florida, es decir, 5:24 hora en Colombia. Se supone que si sigue bien el clima, pues ahí veremos este despegue que hace muchos años no vemos el despegue de un cohete, porque el transportador era muy distinto como despegaba. Y esto es emocionante. Si uno mira los cohetes de Apolo y estos, no es mucho lo que ha cambiado desde afuera, pero por dentro la tecnología se ha renovado totalmente y todo el mundo está pendiente de qué vamos a descubrir. Y es que la Luna ha estado en el imaginario del ser humano desde épocas milenarias. Se sueña con llegar a la Luna. Uno se imaginaba que en la Luna vivían seres distintos y después se descubrió que no. Y después teníamos desde la época de los griegos Ícaro, que quería llegar al Sol y a la Luna. Es decir, está en el imaginario del ser humano desde hace milenios y por eso yo creo que todos estamos emocionados en todos lugares del planeta con lo que pase mañana. Usted ha hecho una Las comparación. siembras. Sí. Las siembras, Juan Camilo, se planean en distintos lugares del planeta según la ubicación de la Luna y según lo que estemos observando. Los campesinos, el uso justamente de la rotación, de la traslación de la Tierra nos ha llevado, como dice Teresita, a tener de la Luna un uso milenario. Nos habla todo el tiempo la Luna. No solamente de las fases románticas del ser humano, sino del quehacer del ser humano. Y las mareas en el mar también son la Luna Claro la que que sí. las genera. Claro. Veamos estas imágenes bien interesantes. Estas son imágenes de el Apolo 11, ¿no? Recordemos esta quinta misión tripulada del programa Apolo de los Estados Unidos. Ahí hicimos como esta especie de, mire lo que está ahorita, la estación Cabo Cañaveral, donde se alista ya la misión Artemis II, todo está listo para mañana, y lo que fue esta recordada misión Apolo 11, ¿no, Teresita? Sí, una misión que empezó con el presidente Kennedy a principios de la década de los 60, cuando él estaba viendo, y hay que reconocerlo, que los soviéticos tuvieron los primeros, por decirlo de alguna manera, más importantes. El primer satélite en darle la vuelta a la Tierra, el primer ser viviente en darle la vuelta a la Tierra, que Juan Camilo fue un perro que se llamaba Laika, la perra Laika. Después vino Gagarin, el primer ser humano. Y ya cuando Gagarin, en abril del año 61, le dio la vuelta a la Tierra, el presidente Kennedy dijo, esto no puede ser así. Y dio un discurso que ha pasado a la historia, y por eso se llama Cabo Cañaveral, se llama también Cabo Kennedy, muchas veces se conoce así, diciendo, yo les prometo a ustedes que en esta década, la década de los 60, el hombre llegará a la Luna, y le metieron todo a la exploración de la Luna. Esa exploración que por supuesto fue histórica, 9:23 minutos de la mañana. Tenemos una gráfica también que hemos preparado precisamente en estas comparaciones de las dos misiones, ¿no, Teresita? Sí, Apolo tuvo 12 misiones, 6 veces aterrizó el hombre en la Luna, 12 astronautas caminaron sobre la Luna, el primero y tal vez el que más conocemos, Armstrong, pero hubo 12 personas que caminaron sobre la Luna, 2 de ellos 2 veces en 2 viajes distintos. Artemis lleva solo 2 misiones, pero también van por el camino a convertirse icónicas, emblemáticas para esa exploración del espacio que tenemos en la cabeza todos. Así es, 9:24 minutos de la mañana. Aquí tenemos más. Los tiempos, ¿no? Sí, y eso es lo interesante. Apolo siempre fueron misiones de corto plazo. Vamos a la Luna y volvemos. Vamos y miramos y volvemos. ¿Por qué? Porque no existía, entre otros, la tecnología para sobrevivir en el espacio. Parte de lo que van a hacer en este vuelo de Artemis, que no alunizan, es ver cómo el cuerpo humano sobrevive tan lejos de la Tierra.
si hay cambios que puedan afectar el comportamiento del ser humano. Todo esto lo van a estar mirando porque ahora sí la tecnología puede dar para grandes misiones. Hemos visto que en el laboratorio, que en la base espacial se pasan hasta 6 meses, pero están pensando en el trampolín, es quedarse a vivir en la Luna y de ahí manejar la exploración al espacio. Claro, que es la base lunar, ¿no? La base lunar. Que es lo que busca armar la NASA allí. Don Carlos, muchas gracias. Ojalá no. Me acordaba de lo que estaba contando Teresita y de las películas que se hicieron alrededor de los viajes del Apolo, ¿no? Houston, poseemos problemas. Apolo 13, sí. Apolo 13, tal cual. Un abrazo. Un abrazo también para usted, Juan Camilo. Teresita, un abrazo. Un abrazo, Carlos. Voy a cerrar con Teresita, un tema internacional. Teresita tiene que ver con la guerra en el Medio Oriente. Cambiando de tema, precisamente lo que está pasando en el estrecho de Hormuz es bien curioso, la verdad. Yo le voy a pedir su perspectiva sobre esto que trina el presidente Trump, su particular forma de hacer diplomacia. Vamos a revisar el trino de Trump que escribió en su cuenta de Truth en las últimas horas, refiriéndose precisamente a lo que está pasando en el estrecho de Hormuz. Dice: a todos esos países que no pueden conseguir combustible para aviones por culpa del estrecho de Hormuz, como el Reino Unido, que se negó a involucrarse en la decapitación de Irán, les tengo una sugerencia. Primero, compren el de Estados Unidos, tenemos de sobra. Y segundo, ármense de valor, vayan al estrecho y tómenlo. Tendrán que aprender a defenderse. Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido esencialmente diezmado. Lo más difícil ya pasó. Vayan a buscar su propio petróleo. Donald J. Trump. Es un trino único, una diplomacia particular. Tienes toda la razón, Juan Camilo. Lo que está pasando es que nuevamente Irán atacó a un tanquero muy grande hoy con mucho petróleo. Y esto sigue disparando el precio del petróleo. Llegó a estar en 118 en estos días, creo que está en 114 ahorita. Sigue disparado y la gente, además de pagar más por la gasolina, pues es el 20% de este líquido, de este petróleo, el que cruza por el estrecho de Hormuz. Ahora, afecta sí a Reino Unido, pero sobre todo por el tema del gas. Los europeos lo que están viendo es que el 20% del gas que también pasa por ahí los tiene más afectados. Hemos visto que en Italia, por ejemplo, están restringiendo las horas de uso de la cocina en los restaurantes. Pero los grandes países afectados, y ya vuelvo con Europa, son los asiáticos. Pakistán, 99% del gas natural que tiene pasa por el estrecho de Hormuz. India, 60%. Son países que realmente se están viendo afectados. Corea del Sur y Japón, grandes aliados de Estados Unidos. 60% de su petróleo viene por el estrecho de Hormuz. Entonces son aliados de Estados Unidos que se están viendo afectados por esta guerra y que están en problemas. En cuanto a que los europeos tomen decisiones y que no ayudaron a Estados Unidos, recordemos que cuando llegó el presidente Trump los dejó solos con Ucrania. Cambió las reglas de funcionamiento de la OTAN. Dijo, si la OTAN va a funcionar, paguen ustedes. Esto es en suelo europeo. Ustedes deberían aportar más a la defensa que lo que les damos nosotros. Se están recostando sobre nosotros, se los hizo sentir y ahora les dice, pero ahora que los necesito, ayúdenme. Es decir, ahí hay una relación ambivalente de un día te digo que no y al día siguiente te digo, mejor sí. Y claro, eso a los europeos lo que les está enseñando es que en el fondo de todo tienen que valerse por ellos mismos. Hay consecuencias en materia económica. El barril del petróleo Brent alcanzó su precio más alto hasta ahora, $117 el barril. El precio de referencia ya ha subido un poco más del 4%. Habló el secretario de Guerra, Pete Hegseth. Escuchemos. Los próximos días serán decisivos. Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que puedan hacer militarmente al respecto. Sí, seguirán lanzando algunos misiles, pero los derribaremos. Cabe destacar que en las últimas 24 horas Irán registró el menor número de misiles y drones enemigos disparados. Qué lío en el que está Pete Hegseth esta mañana, ¿no? Un diario británico, Financial Times, está revelando que el corredor de bolsa de Pete Hegseth
intentó realizar una importante inversión en empresas del sector de la defensa días antes de empezar la guerra con Irán. Es hoy un escándalo de primera página allí en Estados Unidos y en el Reino Unido, ¿no, Teresita? A propósito de tanto elemento que le ha parecido a esta guerra. Era un secreto a voces que desde hace días se venía diciendo que había filtraciones que se dieron antes de la guerra con Irán, en las que mucha gente cercana, por decirlo de alguna manera, al presidente Trump y obviamente a Pete Hegseth, hicieron inversiones en la bolsa que resultaron siendo muy valiosas. Eso se venía diciendo, ya por fin aparecieron las pruebas. Pero Juan Camilo, una cosa importante de lo que han dicho tanto Pete Hegseth como el presidente Trump, y es que Irán está diezmado, la palabra de Trump. Hay que decir que Irán, y a mí me gusta repetirlo, son los herederos del imperio persa y tienen detrás de ellos una voluntad de guerra que no es fácil de acabar con misiles o con ataques. Y llevan 47 años preparándose para este enfrentamiento. No van a ser un enemigo fácil para Estados Unidos, de ninguna manera. Puede que no sean tan fuertes como ellos mismos pensaban que eran, pero no significa que sean un enemigo fácil. Bueno, ahí está entonces, 9:31. Teresita, muchas gracias. Juan Camilo, muchas gracias, buen día.